Ya, muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Creo que ya hemos aguardado a que se integren algunos estudiantes más. Vamos a retomar, por favor, lo que estábamos viendo la anterior semana. Tomando en cuenta, ¿no? Un pequeño recordatorio, ¿no? O sea, básicamente lo que habíamos comenzado a ver la anterior semana eh, consiste en el análisis de señal senoidal, pero ya tomando como referencia una ecuación, ¿no es cierto? Hemos visto una función que toma en cuenta la amplitud, la función seno y puede ser el desplazamiento angular o el tiempo, ¿no es cierto? Y de esa manera es que nosotros hemos visto cómo es que se genera la función senoidal, ¿ya? Entonces, bueno, les voy a compartir ahora mi pantalla. Lo que vamos a ver el día de hoy corresponde a, habíamos dejado pendiente un par de ejercicios, los vamos a retomar y vamos a comenzar a ver lo que es el desfase, ¿no? El análisis de desfase de señal y también vamos a introducirnos ya en lo que es el manejo de fasores y números complejos, ¿no? Para esto de los números complejos nosotros requerimos que básicamente ustedes recuerden algunos conocimientos que ustedes tienen de la parte de trigonometría, ¿ya? No es complicado, o sea, es el nombre nomás que nosotros le damos de números complejos, pero en realidad no es complicado, ¿no? Es un pequeño análisis vectorial que se hace y de funciones trigonométricas, básicamente, ¿ya? Entonces, bueno, ahora ya les estoy compartiendo mi pantalla. Tenemos por una parte acá, ¿no? El tema de lo que estábamos viendo la anterior clase, la última clase, en donde nosotros habíamos determinado la función senoidal, ¿no? La función general. El AM para nosotros puede representar la amplitud máxima, o sea, el valor pico, ya sea para voltaje o para corriente, lo que estamos viendo aquí como IM o EM, ¿no? Después tenemos la función seno en sus dos formas de presentación. En la forma de presentación de acuerdo al desplazamiento angular y en la otra función que toma parte el tiempo. De esa manera habíamos visto que en esta gráfica, por ejemplo, básicamente nosotros tenemos en los ejes, acá podríamos tener lo que es el voltaje y lo que es la corriente. Y por otra parte acá nosotros podemos tener lo que es el desplazamiento o el tiempo, ¿no? Depende de lo que estemos analizando. En función de eso, habíamos dejado pendiente esto de acá, ¿no? Tenemos entonces acá dos ejemplos. Dice, dada E igual a 5, ¿no? 5 seno de alfa. Hay que determinar el valor instantáneo de E cuando tenemos un alfa de 40 grados o cuando tenemos un alfa de 0.8 pi radianes, ¿no? Queremos nosotros determinar el valor instantáneo. ¿Qué quiere decir este valor de alfa? ¿Qué quiere decir este valor de 0.8 pi? Uno, y muy importante, hay que tener mucho cuidado con el tema de las unidades. Aquí estamos manejando grados y aquí estamos manejando radianes, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros vemos de forma gráfica este primer caso, ¿no? Los 40 grados, tenemos acá nuestros ejes, ¿no? Esto quiere decir que nosotros estamos analizando ahorita desplazamiento angular, no estamos analizando el tiempo. Y tenemos acá lo que es el valor del voltaje, por lo tanto, esto es E, o es el valor de voltaje, mejor dicho, ¿no? Entonces, vamos a poner acá el otro término con el que estábamos manejando, que vendría a ser el voltaje, ¿sí? De la ecuación, para determinar el valor instantáneo, nosotros sabemos que E es igual a EM seno, van a disculpar, mi letra está horrorosa, seno de alfa. Y de esta manera nosotros hacemos una pequeña comparación de la ecuación general que tenemos, que es esta, con la ecuación que nos están planteando. Aquí yo ya tengo una función, ¿no? Básicamente el EM llegaría a ser este valor de 5, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos acá nuestra gráfica, nuestra señal, este EM, este valor de 5, nos estaría dando a entender que en este punto de acá, nosotros tenemos un valor pico máximo positivo de 5 y un valor pico máximo negativo de menos 5. ¿Sí? De esta manera, nosotros ya tenemos más o menos graficada nuestra señal y obviamente de aquí la señal es repetitiva, o sea, continúa.
Y nos está pidiendo determinar el valor de este voltaje cuando alfa es 40 grados, ¿no? Cuando este valor de desplazamiento es 40 grados. Entonces, yo tengo hasta acá, por ejemplo, 90 grados. Si ustedes recuerdan, tengo aquí el punto 0 grados, 90 grados, 180, 270 y 360, ¿no? Tenemos esos valores. Entonces, más o menos por acá yo tengo 90 grados. Lo que quiere decir que los 40 grados están más o menos por acá, un poco menos tal vez, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar es cuánto es en este punto nuestro valor de voltaje, ¿sí? Entonces, básicamente es reemplazar, ¿no? Tenemos la función E es igual a 5. Y después de eso tenemos la función de seno. La función de seno. Y después tenemos el valor de 40 grados. Aquí van a tener mucho cuidado cuando ustedes utilicen la calculadora, ¿ya? Porque cuando utilizan la calculadora, generalmente la función que ustedes tienen habilitada está en grados. O sea, cuando ustedes hacen cualquier cálculo utilizando alguna función trigonométrica, seno, coseno, tangente, lo hace tomando en cuenta de que el valor que están introduciendo acá está en grados, ¿ya? En este caso no hay problema, ustedes van a introducir esto y automáticamente les va a dar el valor. En este caso, ¿cuánto les sale? ¿Cuánto les sale? Voy a habilitar mi calculadorita. 3.21. 3.21, gracias. 3.21. 3.21. Gracias. Entonces, nosotros tenemos acá el valor de 3.21 voltios, ¿no? Entonces, el valor instantáneo que nosotros tenemos a 40 grados es 3.21 voltios, ¿sí? Ahora, tenemos el otro valor que ya no es, bueno, ya no está en grados, sino está en radianes, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que tener un poco de cuidado. Y eso se debe a que si yo pongo este valor directamente acá en la calculadora, tendría que tener ajustada mi calculadora tomando en cuenta lo que es las unidades de radián. Porque si no les va a salir cualquier valor, ¿ya? Entonces, si no hacen eso, lo otro que pueden hacer es transformar. Yo tengo acá 0,8 pi. 0,8 pi radianes. Según lo que habíamos visto, la relación de transformación, 2 pi radianes son 360 grados y pi radianes es 180. Entonces yo voy a poner acá pi radianes y aquí vamos a poner 180 grados, ¿no? 180. Pi con pi se va a ir. ¿Cuánto es 0.8 por 180? Si me pueden colaborar, por favor. 144. 144, muy bien. 144. Perfecto, muchas gracias. 144. Entonces tenemos 144 grados. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es E igual a 5 seno de 144. ¿Cuánto nos sale? 2.93. 94. ¿Cuánto? 2.93, ¿no? 2.94. 2.94. Oh, sí, muy bien, gracias. 94 sale. Confirmado, entonces. 94. Entonces, y nosotros si comparamos esto en la gráfica, los 144 grados está muy próximo a los 180, está por acá, ¿no? Hasta acá nosotros tenemos 90, por acá tenemos 135, 144 está más o menos por acá. Obviamente este valor de voltaje es un poco más bajo del valor de voltaje que hemos analizado hace un momento, ¿no? Este de acá. Y se nota, ¿no? Este es 3.21 que está en este punto y el otro que es 2.94 que está en este punto de acá. Entonces, hasta acá me gustaría que ustedes me indiquen cómo sería el resultado de esto de acá, ¿no? Tenemos en el inciso A, dice, determine el ángulo en el cual la magnitud de la función senoidal, tenemos acá la función, ¿no? La función es
4 voltios, ¿no? Nos está pidiendo el ángulo. Pueden expresarlo en radianes, pueden expresarlo también en grados, pero al final quisiera que me indiquen cuánto es el valor del desplazamiento. Nos está pidiendo el ángulo, ¿no? Y después de eso nos está pidiendo el tiempo, ¿sí? Les doy unos 5 minutitos, es mucho, ¿no? Bastante cortito. Les doy unos 2 minutitos y ustedes me van a indicar cuánto es este valor, ¿ya? Unos 2 minutitos, por favor. No veo. Ahí está, se está bien. O no se nota. Ahí está, ahora se nota más. Muy bien, chicos, ¿cómo les ha ido? ¿Cuánto les ha salido? No entiendo. ¿Está en proceso el ejercicio todavía? No se entiende. No se entiende. A ver, veremos. Miren, básicamente acá, nuevamente volvemos a la función principal. Nosotros tenemos E, ¿no? Es igual a EM seno del ángulo, ¿no? Esta es una forma de presentación. La otra forma de presentación de la misma ecuación, nosotros habíamos determinado también que esto es igual a seno, ¡ay, qué horrible! Seno de seno de W, la velocidad angular, por el tiempo, ¿sí? ¿Cuál de estas ecuaciones se asemeja más a la función que tenemos aquí? Esta. Esta de acá es la que se parece más. Si ustedes se dan cuenta y hacemos una comparación, W, ¿qué llegaría a ser? W llegaría a ser 377. ¿No es cierto? W llegaría a ser 377. Es básicamente la velocidad angular con la cual está propagando la función de onda de esta función, ¿sí? Entonces, yo tengo ya acá un valor de referencia. Entonces, tengo que la velocidad angular es 377, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, W es igual a el desplazamiento angular sobre T, ¿no es cierto? ¿Qué necesito hallar primero? Primero necesito hallar el desplazamiento angular, ¿no? Para eso, nuevamente recurrimos a esta ecuación de acá.
En esta ecuación de acá, yo tengo un valor de referencia. Dice que yo tengo que determinar la posición y el tiempo en el valor instantáneo de 4 voltios. ¿Qué quiere decir? 4 voltios va a venir acá, ¿no? Entonces vamos a tener acá que en realidad la función es 4 igual a 10 seno del ángulo, ¿sí? Entonces de acá yo voy a tener, si despejo, voy a tener que seno del ángulo, el seno del ángulo va a ser igual a 4 sobre 10. 4 sobre 10. Funciones trigonométricas. La inversa del seno me permite determinar el valor del ángulo. Entonces, despejando acá, vamos a seguir despejando. La inversa del seno me permite determinar el ángulo. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Seno a la menos 1 de 4 sobre 10. ¿Cuánto le sale este valor? $23.58. 23.58, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, 23,58. 23.58 grados. Perfecto, yo ya tengo la posición. Cuando el valor instantáneo del voltaje en la función llegue a 4 voltios, vamos a estar en la posición de 23.58 grados. Muy bien, ahora yo quiero determinar el tiempo. Si yo quiero determinar el tiempo, aquí tengo un pequeño problema. Esto está en grados. En la ecuación, este 377 que están viendo no está en grados, está en radianes segundo. Por lo tanto, o llevo esto a grados segundo o llevo este valor de posición a radianes. Entonces, ¿qué es lo que más nos conviene? El equivalente en radianes. ¿Cuánto es 23.58 con su equivalente en radianes? ¿Cuánto es el equivalente? ¿Cómo estaríamos sacando el equivalente? A ver. Aquí. Por 180. 180 grados y esto tendría que ser pi. ¿No es cierto? ¿Cuánto sale esto? $0.41 me sale a mí. 0.412. ¿Alguien que haya sacado otro resultado? Sale 0.41, ¿no? Ya, van dos. Pues aquí tenemos aproximadamente 0.41. 0. ¿Está bien? ¿Confirmado? Bravo. ¿Confirmado? Sí. Ya, muy bien. 0.41 radianes. Entonces tenemos 0,41 radianes de posición. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es despejar, ¿no? El tiempo, este t, pasa a multiplicar y la velocidad pasa a dividir. Entonces vamos a tener acá la posición angular que estamos ahorita convirtiendo, que es 0,41 dividido entre el W está pasando a dividir. W hemos visto que es 377. Entonces, esto es igual a 1.0
0,8. 0, algo tendría que salir, no puede salirte 1. 0.00108. En milisegundos, 1.0 por 10 a la menos 3. 1.0 milisegundos, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de posición, hallamos los 4 voltios, nosotros, ¿está bien? Si nosotros hacemos el análisis y en el valor instantáneo nosotros vamos a ver en qué posición estamos. Estamos en la posición de 23.58 grados, 0,41 radianes, y el tiempo transcurrido hasta ese momento es 1 milisegundo. ¿Sí? Entonces, con eso estamos viendo lo que nos estaba pidiendo acá, ¿no? Nos estaba pidiendo, por una parte, determinar, ¿no?, cuánto era el ángulo, y por otra parte, determinar cuánto era el tiempo. Muy bien, hasta acá, no sé si quieren que les repita algo, ¿se ha entendido? ¿Hay alguna consulta tal vez sobre lo que estamos viendo ahorita? Una explicacioncita más, por favor. Claro que sí, Wilfredo. Vamos a resumir un poco, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Del primer ejercicio no creo, ¿no? Porque básicamente era solamente determinar el valor instantáneo del voltaje en dos posiciones diferentes, ¿sí? En este otro caso de acá, nosotros contábamos con esta función, ¿no? O con esta de acá, mejor dicho. Entonces, estábamos contando con la función b igual a 10 seno de 377t, ¿sí? Y lo que nos estaba pidiendo es, en el valor instantáneo de 4 voltios, hay que determinar el ángulo, la posición en la que tenemos este valor de 4 voltios y el tiempo que ha transcurrido, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente es, en base a esta función, lo que hemos hecho es más o menos comparar, ¿no? Hemos planteado las dos ecuaciones. Obviamente estas dos ecuaciones es lo mismo, solo que una está en función de la posición y la otra está en función del tiempo, ¿no? De acá que nosotros estamos determinando este valor de 377, que es 377, según la comparación que estamos viendo acá, es la velocidad angular, ¿no? Entonces acá yo tengo la velocidad angular. Es por eso que, si te has fijado, acá al momento de aplicar esta ecuación, la velocidad angular que estás viendo acá pasa a dividir, el t pasa a multiplicar. Entonces la velocidad angular acá la estamos reemplazando como 377, ¿sí? Para determinar lo que es la posición, acá, nosotros vamos a utilizar el valor instantáneo, porque nos dice halla la posición en ese valor instantáneo. Entonces, el valor instantáneo es 4, ¿sí? 4 igual a 10 por el seno del ángulo. Estamos aplicando esta función. De esta manera, si yo voy despejando, el 10 va a pasar a dividir, que es lo que hemos hecho acá, y nos va a quedar seno igual a 4 sobre 10. Yo quiero hallar el ángulo del seno. Entonces, hay una función que es la inversa del seno, que me permite determinar este ángulo, ¿no? Entonces, el ángulo es igual a la inversa del seno de este valor, 4 sobre 10. Entonces, nosotros hemos hallado el ángulo, 4 sobre 10, y la inversa del seno, y nos ha salido 23.58 grados. Este valor, esto que nosotros acabamos de hallar aquí, esto ya es alfa, ¿no? Esto es alfa, es la posición. Solo que yo no puedo utilizar esta posición directamente aquí. ¿Por qué? Porque la velocidad que me está dando, la velocidad que yo tengo acá de 377, es radianes segundo, no es grados, es radianes segundo, ¿ya? De esta manera, miren, nosotros tenemos que transformar esto que hemos calculado en grados a radianes, y es por eso que utilizamos este factor de conversión. ¿Qué es lo que hemos puesto acá en este factor de conversión? Tenemos 23.58 grados, y en 180 grados el equivalente es pi radianes. Entonces, grados con grados se va, realizamos la división, multiplicamos por pi, y nos sale que es 0,41 radianes. Esto de acá recién lo reemplazamos aquí, porque ahora ya está en radianes. Esto está en radianes, esto está en radianes segundo. Radianes con radianes se va a ir, y las unidades de esto va a quedar en segundos, ¿no es cierto? Entonces, 0,41 dividido entre 377
tenemos 1 milisegundo. Gráficamente, ¿qué quiere decir esto? Gráficamente quiere decir que, aquí a un costadito lo voy a tratar de graficar en el espacio que tenemos en la diapositiva. De esta manera, acá tenemos la señal. Lo voy a dibujar solamente hasta ahí, porque ahorita estamos analizando solamente esta parte. Hasta este punto de acá, esto no se olviden, estamos viendo con el valor de voltaje. Y esto de acá lo estamos analizando en dos partes, ¿no? Lo que es posición y lo que es tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá la posición que hemos hallado que es 23. Hasta este punto, que es 90 grados, tenemos un valor de 10 voltios, que es lo que nos está mostrando aquí, 10 voltios. Y nos está indicando lo que hemos calculado ahorita, 23.58. Hasta por acá tengo 45. El 23 va a venir más o menos por aquí. Perdón, por aquí, ¿no? Entonces hasta más o menos por aquí nosotros tenemos ese valor de 4 voltios. Este punto de acá, que es el que hemos hallado, este es 23.58 voltios o 58 grados, ¿sí? Entonces, para esta posición de acá, nosotros tenemos el valor instantáneo de 4 voltios, ¿sí? Lo mismo pasa con el tiempo. En este mismo punto de acá, si yo analizo ahora el tiempo transcurrido, tengo aproximadamente 1 milisegundo, hasta este punto de acá ha transcurrido 1 milisegundo, para que yo pueda determinar lo que es el tiempo transcurrido para 4 voltios. Entonces, quiere decir que en este punto de acá, más o menos, de 23.58, también tengo en tiempo 1 milisegundo, ¿sí? Si nosotros más o menos queremos ver qué es lo que hemos calculado, básicamente lo que hemos calculado es esto, ¿no? En aproximadamente 24 grados y 1 milisegundo, nosotros conseguimos el valor instantáneo de 4 voltios para esta función senoidal. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora sí se entendió. ¿Se entendió, Wilfredo? Sí. ¿Ya? Con toda confianza. Si no se entiende algo, pueden preguntar y yo no me hago problema, les voy a repetir. ¿Ya? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta más hasta aquí. Ya, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a comenzar a ver, les decía, ahora lo que es los números complejos y fasores, pero no solamente eso, sino vamos a ver también lo que son los desfases, ¿no? Entonces, para eso tenemos lo que se conoce como relaciones de desfase, ¿no? Tenemos relaciones de desfase y en la función que nosotros estamos viendo ahorita acá, por si acaso no se olviden, esto de aquí se aplica tanto para voltaje como para corriente, se sigue aplicando de la misma manera. Nosotros tenemos lo siguiente, esto de acá nosotros sabemos que es ángulo, es este ángulo, ¿no? Y esto que estamos viendo acá está representando ahorita nuestro desfase. El desfase puede ser sumativo o sustractivo, o sea, podemos aumentar un valor o quitar el valor, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos un valor negativo? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos un valor positivo? ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a tener acá dos tipos de situaciones, ¿no? Esto ya poniéndolo en términos de valores de voltaje y de corriente. Entonces yo voy a tener aquí el valor de voltaje, que va a ser igual a EM seno de, aquí lo vamos a poner en términos del ángulo, seno de alfa más menos θ, ¿sí? Lo mismo va a pasar para la corriente, ¿no? Para la corriente nosotros vamos a tener acá, esto es con minúscula, perdón. Vamos a tener lo siguiente, entonces vamos a tener acá I, también para la corriente, igual a IM seno de alfa igual más menos
θ. ¿Sí? Muy bien, ¿qué es lo que pasa con el positivo? ¿Qué es lo que pasa con el negativo? ¿No? Ya hemos representado esto de ambas formas, ¿no? Lo que pasa con el positivo, lo que pasa con el negativo. Nosotros tenemos acá nuestra recta. Tenemos la función como normalmente la conocemos. Esto viene así. Y cuando nosotros hablamos de valores negativos, o sea, cuando nosotros estamos hablando de esto, o sea, tenemos alfa menos θ. Básicamente lo que nosotros estamos viendo es un adelanto de fase, ¿ya? ¿Qué quiere decir el adelanto de fase? Quiere decir que la función que nosotros estamos analizando no está empezando en 0 aquí. Cuando la función empieza en 0 aquí, no existe esto. Esto de acá no existe, ¿ya? Cuando nosotros tenemos lo que es el adelanto de fase, la función empieza en lo que nosotros estamos desfasando. Si esto de acá, por ejemplo, llegase a ser, no sé, 30 grados, por ejemplo, sería menos 30 grados, estaríamos empezando aquí en menos 30. ¿Qué quiere decir? Que la función va a empezar desde acá y va a continuar de esta manera. Es lo que se conoce como adelanto de fase. ¿Por qué se le dice adelanto si es negativo? Porque en realidad esto está empezando antes de lo que debería empezar regularmente la función. Se está adelantando. Entonces tenemos un desfase en adelanto de fase, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con el valor positivo? Con el valor positivo nosotros tenemos el efecto contrario, ¿no? O sea, tenemos igual nuestra función de este lado. El valor positivo podría ser alfa más θ, utilizando el mismo valor de 30 grados. Entonces tenemos acá los 30 grados. La función no está empezando en este punto, está empezando después. Miren, está empezando por acá. Aquí esto lo vamos a borrar. Estoy tratando de hacerlo, solo que mi pulso está de la patada. Entonces desde acá, ¿no? Entonces venimos por acá, de este lado, y esto continúa, ¿no? Entonces tenemos lo que es un retraso de fase. Y está también desfasado. Entonces tenemos estos dos tipos de situaciones, lo que es el adelanto de fase y lo que es el retraso de fase, ¿sí? Y eso nos simboliza acá, o nosotros nos guiamos a través de lo que es el signo, ¿no? Signo negativo, signo positivo. Entonces tenemos lo que es el adelanto y el retraso de fase, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar ahora con esto de los números complejos. Para esto de los números complejos, acá me gustaría mencionarles, existen dos formas de representación, ¿ya? Una que es la forma de representación rectangular y la otra que es la forma de representación polar, ¿ya? Aquí es importante que ustedes recuerden lo siguiente. ¿Qué es lo que deben ustedes recordar? No sé si ustedes ya han llevado lo que es diseño de planos y normas, creo que tienen alguna materia al respecto, en la que aprenden a manejar AutoCAD. ¿Recuerdan? ¿O todavía no han llevado? Creo que llevan en primer semestre, si no estoy mal. No, en segundo, pero a medio. No, todavía Inge. ¿Todavía? Al empiezo nos hemos quedado por la pandemia. Oh, sí. Ya, bueno, esto que les voy a mostrar ahora, miren, de alguna manera les va a servir para entender más adelante la forma de graficación que tiene el AutoCAD. ¿Ya? Entonces, miren, básicamente es lo siguiente. En el AutoCAD, de la misma manera que acá nosotros vamos a trabajar, trabajan con coordenadas. Y las coordenadas se representan de dos distintos tipos de formas diferentes. Una de ellas se la conoce como rectangular y la otra se la conoce como polar. ¿Cuál es la diferencia? Que la rectangular maneja en el plano dos ejes y nosotros ponemos la coordenada de un eje y la coordenada del otro eje. Y de esa manera hallamos un punto haciendo unos trazos y formando un rectángulo. Por eso se le dice rectangular, ¿ya? En cambio la polar toma en cuenta un ángulo, la dirección y un módulo, ¿sí? De la misma manera, ustedes en algún momento cuando llegan a manejar AutoCAD, el AutoCAD maneja este tipo de coordenadas para realizar los trazos de línea, ¿ya? En nuestro caso, más que trazos de línea,
se va a tomar en cuenta como puntos de posición, ¿sí? Distintos puntos de posición. ¿A qué se refieren estos puntos de posición? Así como están viendo acá, ¿no? Les decía, se le dice rectangular. ¿Por qué? Porque yo tengo acá, miren, un valor de X. Este valor de acá va a representar Y, ¿sí? Es nuestro eje. Buenas, hombres, bienvenidos de nuevo. Ya hay vídeo, hay información. La nueva guerra de clanes llega este mes. ¿Qué pasó? Vamos a hablar de la guerra de clanes 2. Aldair, tu micrófono, por favor. O apagala la tele si estás viendo el informativo. Gracias. Entonces, les estaba... Perdón. No te preocupes, Aldair. Entonces, les estaba comentando, ¿no? Acá esto de acá se le dice rectangular porque yo tengo un valor de coordenada en X, tengo un valor de coordenada en Y. Lo que nosotros estamos viendo como Y en realidad corresponde al eje J, ¿ya? Y este otro eje que nosotros estamos viendo es un eje que tiene la escala de los números naturales. ¿Cuál es la característica de la escala de los números naturales? Los números naturales son todos los números que sean positivos o que sean también negativos, ¿no? Los números naturales pueden ser positivos o negativos, ¿sí? No estamos hablando de números enteros, por si acaso. Hablamos de números en general. Y el eje J vendría a ser el otro eje. Generalmente se lo maneja como una especie de eje imaginario, ¿ya? Entonces, este valor de números naturales para nosotros va a ser el valor de X. Y este otro que es el J, para nosotros va a ser Y, ¿sí? Entonces, yo tengo un valor en X, yo tengo un valor en Y. Aquí estamos hallando básicamente un punto. Aquí estamos hallando un punto. Y si nosotros en realidad queremos hacer el trazo completo, ¿cómo hemos hallado este punto? Este punto es proyección, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos las escalas de valores. Y aquí tenemos las escalas de valores. Entonces, de estas escalas de valores, yo tengo el valor de X, yo tengo el valor de Y que está aquí. Y transportamos y hallamos este punto. Y a la vez, desde el punto 0, desde el origen de coordenadas se lo conoce, este punto de acá, hasta el punto que hemos encontrado aquí, de acuerdo a la coordenada X y Y, miren, de forma rectangular, aquí hemos formado un rectángulo, hallamos este vector, ¿sí? Este vector cuyas coordenadas son las que estamos viendo acá, ¿no? Esto de acá es el eje de los números naturales, más el de los números imaginarios, ¿no? El de los números imaginarios. Entonces, aquí estamos viendo la representación de cada uno de los ejes, ¿sí? De esta manera es que nosotros hacemos una representación de coordenadas. Otra forma de representación de estas coordenadas podría ser X, Y. ¿Qué quiere decir X, Y? En el vector, nosotros podemos representarlo como C, X más J, Y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros determinamos este tipo de función que nos permite determinar lo que es un punto en un plano y su vector. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como forma rectangular. La forma rectangular nosotros tenemos que aprenderla a graficar. Y aquí estamos viendo 3 ejemplitos, ¿no? El primer ejemplo es bastante sencillo, ¿no? Nosotros ponemos nuestros ejes. No se olviden, este de acá es el eje J. Y este de acá para nosotros son los números naturales, ¿no? Son los números naturales. Entonces nosotros tenemos acá 3, este vendría a ser como el X, y 4, esto vendría a ser como el Y. Y esto nos está indicando básicamente el signo que tiene ahorita este valor, ¿no? Que dice positivo. Entonces nosotros vamos a poner nuestra escala. Aquí yo voy a poner 1, 2, 3, 4. No necesito más. Entonces 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? De la misma manera en este sentido. Entonces nosotros vamos a tener acá 1, 2, 3 y 4. ¿Sí?
Entonces tengo acá 1, 2, 3 y 4. Hallamos cada uno de los valores. Entonces en X tenemos 3, aquí estamos en X, y en Y tenemos 4, ¿no? Que está en el eje J por si acaso. Entonces el otro valor lo tenemos acá. Entonces de esa manera tenemos esto. ¿Sí? Entonces hemos hallado este punto y hallamos también el vector. Entonces este de acá en el punto 3 y en el punto 4 es esta función. Nos está representando esta función. ¿Sí? Lo mismo pasa en este otro caso, ¿no? Solo que en este otro caso, miren, tenemos J negativo y en X tenemos un valor de 0. No se olviden, aquí seguimos con X y acá seguimos con Y. ¿Sí? Entonces, básicamente acá volvemos a poner nuestros ejes. Este lado lo estoy extendiendo un poco más porque aquí ya puedo ver que este valor de Y, miren, no es un valor positivo, ¿no? Es un valor negativo. Entonces, vamos a poner la escala en este sentido. Aquí tenemos el punto 0, 0. No necesito valores en X, entonces aquí no voy a escalar, no le voy a poner ningún valor numérico, pero sí necesito escalar en el sentido del eje positivo, el J negativo, perdón. Entonces, acá voy a tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Entonces, hasta este punto tengo menos 6. ¿Dónde está yendo nuestro vector si este es 0? Está yendo directamente hacia abajo. Lo voy a remarcar, voy a tratar de remarcarlo, no está saliendo muy recto, pero es para que vean en dónde se está situando nuestro vector. El vector se posicionaría en este lado. ¿Sí? En este lado de acá. Muy bien, entonces, igual acá nosotros tenemos el J. Tenemos ya esta otra gráfica. Vamos a graficar este otro de acá. Este otro de acá, miren, X es negativo y Y es negativo, ¿no? No se olviden, esto es X y esto es Y. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a retroceder esto un poco, más o menos en este sentido. Y vamos a comenzar a escalar. Y aquí, bueno, yo puedo usar la escala que yo quiera, en su caso de ustedes, en sus cuadernos. Creo que es un poquito más práctico porque con la cuadrícula pueden ponerle una unidad en cada cuadradito, ¿no? Yo lo voy a hacer acá de 5 en 5. Entonces, para mí esto va a ser 5 y hasta aquí esto va a ser 10. Entonces, hasta acá yo tengo menos 10. Ahorita estamos, por si acaso, en J negativo, ¿no? J negativo. Ahora vamos a hacer el menos 20. Esto va en Y, ¿no? Entonces, hasta aquí yo tengo menos 5. Acá voy a tener menos 10, menos 15 y menos 20. Acá. Entonces tenemos este punto, ¿no? Menos 10 en X y menos 20 en J, ¿no? Entonces de acá nosotros trazamos nuestro vector y tenemos este vector C menos 10, menos 20 o menos J20, ¿sí? De esa manera es que nosotros graficamos de forma rectangular. Entonces tenemos un valor en un eje y el valor en el otro eje. Acá se respeta lo que es positivo y negativo, ¿no? Se respeta lo que es positivo y negativo. Muy bien, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta de la parte rectangular, la forma de representación gráfica de la parte rectangular. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Es bastante sencillo, ¿no? O sea, un valor representa un eje y el otro valor representa el otro eje, ¿sí? Después de esto, miren. Después de esto, tenemos la forma de representación polar, ¿no? La forma de representación polar, como les estaba explicando hace un momento, no es como esta, ¿no? En esta dependemos de un valor de un eje y del valor del otro eje y de forma rectangular, trazando el rectángulo, nosotros hallamos el vector y el punto, ¿sí? En este otro caso, nosotros necesitamos una dirección, un ángulo y el valor del módulo. ¿Qué es el valor del módulo? Aquí nosotros el valor del módulo lo estamos viendo básicamente como C. Entonces, este módulo que estamos viendo acá, este vector, es C, ¿sí?
perdón, es Z. Es Z, ¿no? El vector es C y el módulo de este vector es Z. Este Z que estamos viendo acá. Y este Z se encuentra en un determinado ángulo, como estamos viendo acá. Y es lo que estamos viendo aquí. Esto que estamos viendo acá, que es un símbolo, representa básicamente lo que es el ángulo. ¿Sí? Representa lo que es el ángulo. Muy bien. Entonces, en la forma de representación, bueno, es básicamente esta, ¿no? ¿Cómo nosotros graficamos? Entonces, el ángulo, por si acaso, nos va a permitir incluso encontrar lo que es el cuadrante en el cual nos encontramos, ¿ya? De esta manera, miren, para el inciso A lo vamos a poner por acá. ¿Cómo se ve gráficamente esto? Gráficamente esto se ve así. Para el inciso A tenemos... Igual tenemos acá nuestros ejes. Por si acaso, este eje J, aquí no lo está mencionando, pero sigue existiendo. No es que ha dejado de existir, ¿ya? ¿Qué quiere decir 5? Un módulo de 5 y un ángulo de 30 grados. Quiere decir que si nosotros agarramos y graficamos, ¿cómo sé que esto está en este punto? Desde este punto de acá, desde esta línea recta, hasta este eje de acá, tenemos 90 grados. Y aquí nosotros tenemos 30. Entonces, esos 30 está entre 0 y 90, por lo tanto yo sé que este vector está en este cuadrante. Entonces acá nosotros le vamos a poner el ángulo de 30 grados y su respectivo módulo que es de 5. ¿Sí? Esto de acá básicamente es esto. Este es el vector C, que tiene un módulo de 5, como estamos viendo acá, y tiene un ángulo de 30 grados. Ahora vamos a ver el inciso B. El inciso B es algo bastante particular. ¿Por qué? Porque nos está identificando lo que es el signo negativo, ¿no? Todo lo que es signo positivo en ángulos, por si acaso, al momento de graficar, nosotros ubicamos el ángulo tomando en cuenta el sentido antihorario. ¿Qué quiere decir? Yo comienzo a contar desde esta recta de aquí, que es 0, y voy en sentido antihorario, o sea, en este sentido, y de esa manera yo determino el ángulo. Como esto es positivo, quiere decir que está yendo en sentido antihorario. Entonces, desde este punto hacia arriba yo controlo los 30 grados. ¿Sí? Muy bien. Para este otro ejercicio, miren, básicamente nos está dando un ángulo negativo, ¿no es cierto? Nos está dando un ángulo negativo. Acá tenemos J, y es un ángulo negativo menos 120 grados. Miren, desde acá hemos dicho que el negativo para nosotros nos va a representar lo que es básicamente el sentido en el cual nosotros vamos a comenzar a contar el ángulo, de tal manera que menos 120 grados no está yendo en sentido antihorario, va a ir en sentido horario. Entonces, miren, desde aquí hasta aquí yo tengo 90 y desde aquí hasta aquí yo tengo 180 en sentido horario, ¿sí? Entonces, esto es 120. Hasta acá tengo 90 y los 120 van a llegar más o menos hasta por aquí. Entonces, todo esto de acá es para mí los menos 120 grados. ¿Sí? Los menos 120 grados. Muy bien. Entonces quiere decir que mi vector está viniendo por acá, ¿no? Y el módulo de este vector es 7. Entonces tenemos acá el módulo que es 7 para el vector C. Entonces el vector C tiene un módulo de 7 y tiene un ángulo de menos 120 grados. Por lo tanto se encuentra en este cuadrante. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este es otro caso particular, ¿no? Este es un caso particular. Esto de acá que es positivo nos indica que el sentido es horario de conteo, pero el módulo nos está dando como valor negativo, ¿no es cierto? Nos está dando como valor negativo. ¿Qué querrá decir estos menos 4.2 con un ángulo de 60 grados? ¿Qué querrá decir? A ver, les doy unos 2 minutitos para que piensen cómo podría ser la gráfica. Les doy unos 2 minutitos. ¿Cómo podría ser la gráfica?
Muy bien. ¿Cómo creen que sería el ángulo? ¿Cómo creen que sería la gráfica? Si nosotros vemos esto, a ver, vamos a retomar. Si nosotros vemos acá, esto de acá es el inciso C. Tenemos acá la gráfica, los ejes de la gráfica, mejor dicho. Esto va a ser J. Muy bien. Me gustaría que me indiquen, si yo comienzo a numerar, este va a ser el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, y este va a ser nuestro cuadrante 4. ¿La gráfica en qué cuadrante se encuentra? Para empezar. ¿Cómo es? ¿En qué cuadrante se encontraría? ¿En el 1, 2, 3 o 4? En el 3. En el 3. Ya, hay uno que dice en el 3. En el 2. Ya, muy bien, en el 2. Alfío, ¿tú qué opinas? ¿Se ha salido Alfío? Estuviera en el cuadrante 2. No, estoy aquí, está en el cuadrante 2. En el cuadrante 2. Perfecto. Los que han dicho el cuadrante 2 está bien, y eso se debe a que el módulo es negativo. El módulo está hacia este lado. No se olviden, esto es positivo, por lo tanto, desde este lado, nosotros estaríamos comenzando a contar, obviamente no desde acá abajo, ¿no? Estamos en este sentido y es menos 60, y es 60 grados positivo. No es menos 60 grados, por lo tanto, no estamos llegando al cuadrante 3. De esta manera, uy, ¿quién se ha unido recién? De esta manera, miren, los que han dicho que es el cuadrante 2 es correcto. Y es correcto por el signo de esto. El valor del módulo no es positivo, sino es negativo. Está yendo hacia este lado. Pero el ángulo no es negativo, es positivo. Por lo tanto, comenzamos a contar en sentido antihorario. Desde este punto, lo que nosotros vamos a hacer es comenzar a contar los 60 grados, ¿no? Más o menos por ahí va a salir. Vamos a tener acá nuestro vector. Entonces, acá tenemos los menos 4.2 con el ángulo de 60 grados, ¿no? Y el vector C. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Algo que quisieran que les repita? Está bien, Inge, Pastor. ¿Ya? Está muy bien. Miren, lo que queda pendiente ahorita para esto es ver lo que se conoce como factores de conversión. Tenemos lo que son factores de conversión para transformar de polar a rectangular. Tenemos algunos ejemplitos. Y después de esto tenemos lo que es operaciones con números complejos. Me refiero a, en su forma rectangular, tenemos que aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir. Y en la forma polar tenemos que aprender a multiplicar y dividir. También se puede hacer la suma, pero tiene algunas limitaciones. Entonces, esto de acá se los voy a dejar. Está dentro de las diapositivas para que lo analicen, lo revisen. Y la siguiente clase yo voy a entrar directamente. Les voy a dar una pequeña repasadita de esta parte. Y directamente vamos a resolver los ejemplos. Y vamos a comenzar a ver las operaciones. La siguiente clase que tenemos, nuevamente les voy a elaborar un cuestionario que tiene ya no preguntas teóricas, sino tiene más que todo ejercicios. Yo les voy a plantear ejercicios y les voy a poner algunas alternativas de solución y ustedes tienen que seleccionar cuál es la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta más hasta aquí. Pero Inge, no creo que ese ejercicio 30 minutos lo hagamos y resolver, ¿no? Ya, entonces, ahorita les estoy dando este tiempito. Por favor, revisen estas 3 últimas diapositivas. Y la siguiente clase vamos a resolver estos ejercicios y vamos a ver la parte de operaciones algebraicas con números complejos en su forma rectangular y polar.
Y después de eso, la siguiente clase igual les voy a dar un tiempito para que hagan un cuestionario con ejercicios ya, ¿no? Muy bien, entonces, si no tienen más preguntas, ahorita acá en la plataforma les he dejado ya el tema del... ¿Dónde está? Aquí está. Les he dejado, bueno, todavía no les he colgado las diapositivas porque tienen algunos rayones, si han podido notar. Entonces, esos rayones quisiera que salga en la información que les voy a proporcionar, de tal manera de que en realidad, ahorita acá, tienen ya las diapositivas. Un segundito que cargue, está un poquito lento el internet.